Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. Al inicio del Vaticano II. Queridos sacerdotes, empezando esta primera carta en vísperas de la apertura del concilio, me vienen a la mente las palabras de San Pablo a Timoteo. Por esto te recomiendo que reavives la gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Digo esta primera carta porque las palabras que aparecieron en el primer boletín general después del capítulo fueron como un preliminar e introducción a las cartas que os quiero comunicar. Sí, me parece que no puedo resistir el deseo de dirigirme a todos los miembros y a todos los aspirantes de la congregación en estos días que preceden inmediatamente al gran acontecimiento de la Iglesia que es el concilio, haciéndome así eco de los llamamientos reiterados del Papa a una mayor generosidad en nuestra santificación y a un mayor fervor en la santificación de las personas a las que se nos envía. Reavivar la gracia de Dios que hay en nosotros, no solo por la imposición de las manos para el sacerdocio, sino también por la imposición de las manos de la profesión religiosa expresadas por medio de las bendiciones, e incluso añadiré, la gracia que hay en nosotros por la imposición de manos del día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, pues la gracia del sacerdocio y de la vida religiosa se injerta en la gracia del bautismo y de la confirmación y la perfecciona. Tal vez olvidamos demasiado estas cosas. Nosotros, que tenemos la dicha de estar consagrados especialmente al Espíritu Santo y al Corazón Santo de María, ¿no tenemos el deber especialísimo de hacer fructificar en nosotros este bautismo del Espíritu que nuestro Señor vino a traer a sus discípulos y a la Santísima Virgen de una manera eminente? Ojalá esta reviviscencia del Espíritu se produzca en los dos puntos siguientes. Primero, que el Espíritu Santo en nosotros nos haga cada vez más vivamente conscientes de que pertenecemos a la Iglesia entera, que aún se halla bajo el soplo y el fuego de Pentecostés, imagen y signo de la luz y del ardor que iluminó y abrazó los corazones de los apóstoles al unísono con el corazón santo de la Virgen. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Hechos 2:3. Este Pentecostés cristiano continúa todavía hoy y va a mostrarse de un modo más sensible con motivo del concilio. Tenemos que ser los primeros en recibir esa nueva gracia y ese nuevo impulso que llenará nuestras almas de luz y de generosidad. Somos de la Iglesia por medio de nuestro sacerdocio y de nuestra profesión religiosa. Hay que afirmar con fuerza que nuestra profesión religiosa nos vincula de un modo íntimo y particular a la Iglesia. En sus manos hacemos la profesión, nos consagramos al servicio de ella y hacemos nuestras promesas públicas de obediencia, pobreza y castidad para parecernos así a aquel de quien ella es el cuerpo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como un cuerpo de élite a disposición de la cabeza de la Iglesia, el sucesor de Pedro, para las obras difíciles y las almas más abandonadas. Con este fin y para estar más enteramente bajo la influencia del Espíritu Santo, Espíritu de nuestro Señor, procuremos desprendernos totalmente de los impedimentos de este mundo, nuestros caprichos, nuestra voluntad propia, nuestros bienes personales y nuestras propias satisfacciones. Así seremos enteramente de Cristo y de su Iglesia. Ser perfectos servidores de la Iglesia debe constituir nuestro motivo de honor y de orgullo,
conformar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestra fe con el Espíritu de verdad que se nos da a través de la Iglesia y de los dones del Espíritu Santo, y someter por completo nuestra voluntad y nuestros corazones al Espíritu de vida, que nos conformará enteramente a la voluntad del Padre Celestial, a imagen de nuestro Señor. Que no quede lugar para nuestras ideas propias, sino que todas ellas sean las de la Iglesia y las del Papa, y que nuestra voluntad sea la de conformarnos con la voluntad de la Iglesia. Seamos felices de ofrecer nuestra colaboración, como Dios disponga, a nuestros obispos, sean los que sean. Este será nuestro modo de servir a la Iglesia. Indirectamente, todo servicio en la congregación es también un servicio hecho a los obispos en su apostolado. ¡Qué consuelo para nuestros corazones de apóstoles el saber que todos somos servidores de la Iglesia! Por lo tanto, nunca debería existir oposición o dificultades entre la congregación y los obispos a cuyo servicio estamos. En principio, no puede existir ninguna. En la medida de lo posible, procuraremos ponernos siempre al servicio de los obispos para colaborar en su apostolado de la Iglesia. En esta inserción de nuestra familia espiritual a la Iglesia, mantengamos lo que la caracteriza: los ministerios difíciles y las almas más abandonadas. Agregaré lo que ha distinguido también a nuestra congregación desde su origen y durante su historia: la formación del clero. Manteniendo estas finalidades, nuestra congregación se desarrollará y alcanzará las bendiciones del Espíritu Santo y del Corazón Santo de María. Segundo, ¿quién de nuestros misioneros que trabaje en un determinado lugar nos negará que para tales ministerios de iglesia necesita almas bien empapadas y profundamente unidas a nuestro Señor y a su Espíritu? Este es el segundo punto que quiero tocar. Hemos oído decir a algunos sacerdotes que habían entrado en nuestra congregación teniendo como finalidad primera ser misioneros. Otros, en cambio, afirman que primeramente somos religiosos y luego estamos encargados de un apostolado. Las dos opciones pueden existir y seguramente existen. La providencia tiene sus caminos, que no son los mismos para todos. Lo cierto es que somos a la vez religiosos y apóstoles, y que nuestro estado de religiosos, lejos de molestarnos para nuestro apostolado, debe, en cambio, hacernos cada vez más auténticos apóstoles. Esta discusión me parece muy vana y en algunos manifiesta cierta incomprensión de la vida religiosa y de la vida apostólica. ¿No nos faltan las visiones del Espíritu Santo para ayudarnos a juzgar mejor sobre esta aparente oposición? Nuestro Señor vino esencialmente para darnos su Espíritu, cuya primera y necesaria consecuencia y primer efecto es hacernos religiosos. Restaurar en las criaturas humanas, es decir, en las almas, la virtud de justicia con respecto a Dios, gracias al don de piedad, es introducir, en primer lugar, la virtud de religión, cuyos actos esenciales son la adoración, la devoción y la oración. Tenemos, pues, que remontarnos hasta la primera efusión del Espíritu Santo en nuestras almas, el día del bautismo y de nuestra confirmación, para convencernos de que nuestras almas, bajo esta divina influencia, deben ser esencialmente adorantes, dedicadas a Dios y orantes. Un alma cristiana que no tiene esta necesidad primera y fundamental de adorar, rezar y dedicarse totalmente a Dios, falta a lo esencial de su vocación cristiana. Si entendiéramos claramente que la primera virtud de la criatura humana y del alma bautizada es la de ser religiosa, practicando así la virtud esencial de la justicia, discutiríamos menos acerca de la primacía de la vida religiosa sobre la vida apostólica y viceversa.
¿Qué decir del ejercicio de la virtud de religión por parte del sacerdote, que por definición y por toda su función se sitúa en la religión, ya que su papel es el de vincular a los hombres con Dios a través de nuestro Señor? Por lo tanto, el sacerdote debe ser eminentemente religioso y manifestar en todo su ser, en toda su vida y en toda su actitud este carácter religioso, manifestación exterior de lo que es interiormente, es decir, que su alma debe ser adorante, orante y estar enteramente dedicada a Dios. Por ser sacerdote, consagrado a las cosas de Dios, no debe mezclarse en los asuntos del mundo, y la propia Iglesia le pide que guarde el celibato, renuncie a su voluntad propia y tenga el espíritu de pobreza. Esta es una conclusión de la semejanza con el religioso por excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Si como sacerdotes tenemos que poner en obra de modo particular el don de piedad que anima la virtud de religión y de justicia, al hacer la profesión religiosa, nos comprometemos a perfeccionar nuestra imitación de nuestro Señor y, por consiguiente, a ser aún más sacerdotes. Para los que no son sacerdotes, su profesión religiosa les otorga tal perfección a su carácter de bautizados y confirmados, que tiende a asimilarlos de un modo más perfecto a aquel cuya vida entera fue un acto de religión. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Juan 17:4. Para obrar siguiendo su ejemplo, los religiosos, acercándose a la santidad del Hijo de Dios, imitan también su obediencia, su pobreza y su castidad. La vida religiosa así entendida proporciona una riqueza de gracias insondable, porque está enraizada en el bautismo, en el nacimiento espiritual, en la nueva vida y en el nuevo espíritu que se nos da cuando el sacerdote dice sobre nosotros: sal, espíritu inmundo, y deja lugar al Espíritu Santo, del ritual del bautismo. De este modo, un alma hondamente marcada por el don de piedad, concedido sobreabundantemente en el sacerdocio y en la vida religiosa, estará sedienta de religión y de vida religiosa, es decir, de adoración, de devoción y de oración. Tal alma no podrá pasarse un día sin suspirar por esos momentos benditos que le permiten ser toda de Dios y quedar absorta en Él, vivir de esta virtud de justicia, de religión y de piedad, y manifestar su caridad y su amor por aquel que constituye su todo. Me atreveré a decir que poco importa la disposición de los actos exteriores, con tal que haya en ellos duración, silencio y recogimiento. ¿No es esta la situación de los prisioneros, de los militares y de algunos enfermos privados de todo ejercicio, pero que encuentran el tiempo y la forma de pasar algunas horas, o por lo menos algunos momentos prolongados con Dios, es decir, la forma de vivir como religiosos? Nosotros, que podemos y tenemos que organizar nuestro tiempo y someter su empleo al juicio de nuestros superiores, tenemos que amar con todo el corazón nuestro breviario, nuestra misa, nuestra oración y los demás ejercicios de piedad mandados. Ojalá podamos dar así un alma y unidad fundamental a tales actos divinos que no deben ser sino la expresión y el alimento de nuestra religión interior y espiritual, animada por el Espíritu de nuestro Señor. Tercero, llegamos así naturalmente y por vía de consecuencia al tercer punto, el espíritu de nuestra vida apostólica. ¿Cuál es la finalidad del apostolado? Nuestro Señor lo indica: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10.
¿Qué es esta vida sino una vida enteramente inspirada por la religión? El deseo de los verdaderos apóstoles es comunicar el Espíritu de nuestro Señor a las personas a quienes se los envía para que puedan así dar el auténtico sentido a sus vidas, el auténtico significado y la verdadera conclusión, a saber, que todos permanezcan definitivamente en Dios. Apocalipsis 4 y 7. Todo nuestro apostolado está marcado por esta orientación restaurada por nuestro Señor. Hombres de todas las razas y orígenes esperan de nosotros, por medio de nuestra predicación, enseñanza y conducta, el anuncio de Jesucristo y de su redención, el anuncio del cielo y del camino que a Él conduce, hacer que reviva en los hombres la virtud de religión bajo la influencia de las virtudes de fe, esperanza y caridad cristianas, es introducirlos en la iglesia de la Jerusalén celestial. La iglesia nos proporciona los medios para lograr este fin. Nuestras iniciativas no pueden situarse sino en el marco señalado por nuestro Señor Jesucristo. Estos principios fundamentales deben determinar nuestra conducta en el apostolado. Espero que la providencia me permita volver a hablar de ello más ampliamente en otras cartas. Por consiguiente, no tiene que haber oposición entre nuestra vida religiosa y nuestra vida apostólica. Ambas brotan del mismo principio, se alimentan en las mismas fuentes y tienen la misma finalidad. La distinción entre la vida contemplativa y la vida activa, y entre la vida religiosa y la vida apostólica, no es adecuada. Se puede decir realmente que la vida contemplativa es esencialmente activa, con la misma actividad sobrenatural y espiritual que fue en primer lugar la vida de nuestro Señor. Igualmente, hay que decir que la vida religiosa y sacerdotal es esencialmente apostólica. El breviario y la Santa Misa son actos de la vida religiosa y sacerdotal esencialmente misioneros y apostólicos, sin los cuales un apostolado exterior no tiene sentido ni eficacia. Las dificultades que se sienten entre las exigencias de la vida religiosa y las de la vida apostólica suelen provenir de la incomprensión e incluso ignorancia de estas verdades primeras. Con estas consideraciones, deseo que todos los miembros de la congregación se sientan realmente reconfortados y alentados en su apego a la vocación religiosa, sacerdotal y apostólica. Que el Espíritu Santo en este tiempo del concilio reavive en nosotros las gracias que nos harán verdaderos religiosos, sacerdotes y apóstoles. Pidámoselo encarecidamente a nuestro Señor por medio del corazón santo e inmaculado de María. 11 de octubre de 1962.